Bueno, y continuamos esta noche, y os lo decía yo hace tan solo un ratito, que vamos a hablar de refugiados y vamos a hablar precisamente de cómo se está comenzando a movilizar el tejido asociativo de las diferentes ciudades, en concreto en la nuestra. Uno de los colectivos que primero dieron el paso y casi se hizo llegar también a los medios de comunicación fue Burgos Acoge, y esta noche está con nosotros precisamente para hablarnos de cómo están siendo estas primeras semanas de trabajo. Sonia Rodríguez, abogada de este colectivo. Muy buenas noches, Sonia. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Para hablar de esta situación de la que me imagino que mucha gente en casa ha oído hablar ya largo y tendido durante las últimas semanas, pero cuando extrapolamos lo que está sucediendo a nivel internacional, ese éxodo a nivel local, se está diciendo que son las ciudades, que son las asociaciones, las ONGs, las fundaciones, las que primero se están movilizando ante lo que está sucediendo a nivel internacional, luego los ayuntamientos. No sé si nos puedes explicar cómo está sucediendo esto en Burgos, desde la perspectiva de Burgos Acoge, y teniendo en cuenta que formáis parte de ese amplísimo tejido asociativo que tenemos en la capital. Bueno, pues efectivamente yo creo que la clave aquí es que se está moviendo la gente desde las localidades, el tejido asociativo y algunos ayuntamientos, y sin embargo, bueno, pues la necesaria coordinación que tiene que haber por parte de los estados se está retrasando, probablemente por esa negociación que estamos viviendo en la Unión Europea de a cuántos corresponde o cuántas personas va a hacerse cargo cada estado de acoger. Por parte en España eso pasa, todavía no sabemos cuántos refugiados van a venir derivados por la Unión Europea. Tenemos que decir que también están llegando por el sur, están llegando por Melilla, el centro de estancia temporal de Melilla está saturado, porque también están accediendo por el sur, y entonces bueno, pues España tendrá que valorar esas dos cosas, ¿no? Pues esa llegada por el sur y lo que se le asigne finalmente y acepte. Sin esa coordinación estatal, que es necesaria y que además es vinculante, porque es una política estatal, sin eso no se puede, no solo a nivel de recursos económicos, sino a nivel sobre todo de coordinación, que a su vez coordinen las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a los ayuntamientos y ONGs, pues esto no se va a poder coordinar adecuadamente, no se va a poder resolver de forma satisfactoria. Entonces ahí estamos un poco a la espera de ese paso. Las cifras son escalofriantes, las imágenes que vemos día tras día también a nivel internacional también lo son. Sonia, ¿cómo se percibe la problemática desde Burgos Acoge? Y no sé si ya llevabais tiempo también siguiendo lo que estaba sucediendo a nivel internacional, incluso antes de que quizás esas imágenes tan alarmantes llegasen a la opinión pública o a gran parte de la ciudadanía a través de informativos y medios internacionales. Bueno, nosotros, yo creo que el calibre de la situación es difícil de medir, y las imágenes que estamos dando desde luego son difíciles de prever, o a nadie se nos pasan por la cabeza, pero nosotros sí que preveíamos que el trabajo con refugiados procedentes de Siria, procedentes de esa zona de Afganistán, iba a ser uno de nuestros retos en los últimos años. De hecho, bueno, pues ya en el 2014 hubo 1.200 solicitudes de asilo por parte de sirios, en el 2015 ya llevamos más de 4.000, o sea, ya sin ese flujo que viene de Turquía directamente, pues ya se preveía que debíamos de realizar un gran esfuerzo en ese aspecto. Sí que es verdad que bueno, pues en Turquía hay casi 2 millones de refugiados, y es Turquía la que está, digamos, de donde están saliendo ahora el mayor flujo de refugiados de Siria y de Afganistán principalmente, aunque también de Irak y de otros países en esa zona de conflicto en la que no pueden vivir y que tienen que buscarse de alguna manera la supervivencia para sus familias. Se habla mucho del carácter solidario de la ciudad de Burgos. Desde que se han comenzado a movilizar los esfuerzos hasta el momento actual, han pasado ya algunas semanas, pero me consta que el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro del tejido asociativo era incluso anterior, como bien decías, porque de alguna forma se podía prever lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es el trabajo o la coordinación que a nivel interno dentro del tejido asociativo está existiendo, si existe en estos momentos, esa colaboración entre las diferentes entidades que en este caso podéis trabajar a la hora de poder acoger refugiados en la ciudad? Bueno, nosotros tenemos desde hace tiempo una coordinadora. Existe una importante y fluida coordinación entre las entidades que trabajamos con inmigrantes y refugiados en Burgos. De esa coordinadora forman parte pues, Cáritas, Cruz Roja, Burgos Acoge, ACCEM, San Vicente de Paúl, Asociación Hechos, y espero y creo que no se me olvida nadie más.
Pero bueno, todas las organizaciones que tenemos algún programa en relación con la acogida de inmigrantes de carácter económico, que no dejan de ser de alguna manera refugiados económicos, y las organizaciones a lo mejor más especializadas en refugio, como pueden ser ACCEN o Cruz Roja. Nos reunimos una vez al mes para plantear los problemas y para plantear retos futuros y para plantear también trabajos conjuntos. Hacemos siempre programas de sensibilización conjuntos. Eso lleva a que por parte de las organizaciones de Burgos exista esa facilidad, esa respuesta inmediata. Nosotros, cuando nos llamaron algunos grupos políticos y por parte del ayuntamiento de que iban a hacer esa proposición al pleno del ayuntamiento, enseguida nos reunimos y de hecho probablemente esta semana nos reuniremos también. Hay una facilidad absoluta y una confianza plena entre nosotros. Entonces, bueno, pues ese trabajo es un trabajo importante que ya se tiene hecho en Burgos. Mucha gente desconocía en Burgos o no era consciente de la magnitud del problema existente actualmente. Yo no sé si a través de las imágenes que estamos viendo y a través de los datos que se están poniendo sobre la mesa, haber recibido ya también por parte de la ciudadanía apoyos de cara a lo que se pueda necesitar o a lo que pueda suceder de cara a los próximos meses. Hay mucha gente que está en expectativa, ha llamado preguntando qué podemos hacer, cómo podemos colaborar. Han ofrecido pues locales, bueno, un local en este caso, hay gente que está dispuesta a ofrecer su vivienda y está un poco a la espera de esas necesidades. Yo creo que la gente está deseando volcarse en ayudar y creo que deben de hacerlo efectivamente a través de las organizaciones o a través del órgano que se cree de coordinación de este fenómeno o de esta problemática a la que nos tenemos que enfrentar en la ciudad. Nos han convocado a una mesa a las ONGs, el ayuntamiento a una mesa de refugiados que se va a crear y supongo que será el órgano de participación y el órgano de decisión para intentar canalizar los esfuerzos de todas las organizaciones y de los particulares y de las instituciones, porque está claro que también ellos van a tener que colaborar de manera importante en este caso. Instituciones de cualquier tipo, porque si vienen familias, que es lo que más se prevé, lo que se prevé que vaya a llegar a España son sobre todo familias, bueno, pues esas familias tienen niños, esos niños hay que escolarizarlos, a esas familias hay que enseñarles español, hay que darles clases de español, hay que tratar de insertarles lo más rápido posible en la vida laboral. Y luego una cosa muy importante que también, desgraciadamente, depende del Estado, es que la tramitación de sus solicitudes se haga con diligencia y rápidamente. Actualmente están tardando unos 2 años en conceder, entre año y medio, 2 años, en conceder estatuto de refugiado a una persona que lo solicita. Ahí tenemos un grave problema. Las personas no están estables, no pueden acceder con garantías al mercado de trabajo, ¿no? Aunque sí que es verdad que a los 6 meses de la solicitud, si no está contestada, pueden trabajar. Pero pedimos sobre todo que se haga un esfuerzo en ese aspecto, porque de nada sirve dar cobijo a familias si luego la situación administrativa, la situación legal, pues está en el aire. Luego te voy a preguntar más sobre esas necesidades que pueden tener o que van a tener los refugiados una vez que lleguen hasta la capital, pero también de esa gente que se da cuenta ahora mismo de este problema, de la situación que se vive a nivel internacional. Igual muchos desconocen si en Burgos ya llegaban también refugiados, no solo de Siria, sino también de otros lugares, y creen que es algo nuevo. ¿Cómo se ha vivido en los últimos años? Nos hablabas de que a nivel nacional esas cifras habían aumentado, en concreto las relativas a Siria. En una ciudad como Burgos, no sé si también somos ciudad acogedora en el pasado o si esto supone un punto de inicio. Siempre ha habido refugiados en Burgos. Yo me acuerdo, yo en concreto, por ejemplo, viví hace más de 20 años el tema de Bosnia. Cuando hubo la guerra de Yugoslavia también hubo aquí personas que buscaban protección internacional y hubo varias familias bosnias que vinieron aquí. Después ha habido refugiados. No en gran número, porque en Burgos pues la organización que trabaja normalmente con refugiados es ACCEM y tiene una serie de pisos de acogida con una cierta capacidad. No ha habido muchas solicitudes de refugio en España, no suele haber muchas solicitudes de refugio porque a nivel internacional se conoce la reticencia de España a dar ese estatuto de refugiado y también es verdad que además es un país que mantiene poco a los refugiados, o sea, las ayudas económicas son muy débiles. Son mucho más limitadas que en otros países. Por eso quieren ir a Alemania, por eso quieren ir a Suecia, por eso quieren ir a otros países. Lo que pasa que sí que es cierto
que por contra España tiene la ventaja de que el solicitante de asilo, cuando, como te he dicho, a los pocos meses puede trabajar. O sea, que por lo menos tiene esa oportunidad, que muchas veces lo prefieren porque son procesos que se alargan mucho. Y yo me he encontrado con alguna persona que me ha dicho, pues yo llevo 4 años en Alemania y yo ya no quiero vivir de las ayudas públicas, yo quiero poder trabajar y no puedo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso aquí sí que se puede. Yo no te puedo decir las cifras, pero sobre la 50 de refugiados, de forma entre 40, 60 refugiados, en otras ocasiones 20 en la ciudad de Burgos. Sí que es verdad que de todas las solicitudes de asilo que se presentan en España se dan muy pocas. En el año 2012 se dieron alrededor de 200 estatutos de refugiados, que es una cifra, o sea, con las cifras que estamos hablando, que estamos viendo en la televisión de miles y miles de personas, decir que España dio 200 estatutos de refugiados en el año 2012, pues es dramático, vamos, da muestra de lo poco atractivo y lo resistente que es España a dar ese estatuto a las personas que llegan aquí. Muy hermética, ¿no? Esta nación. Hablabas antes del papel del gobierno, en este caso, del papel del Estado. También mencionabas ese acuerdo que se ha producido en el ayuntamiento. ¿Hasta qué punto es imprescindible que un ayuntamiento, en este caso el de Burgos, llegue a un acuerdo por unanimidad o cualquier tipo de acuerdo para facilitar también esas necesidades o al final los trámites necesarios para que la ciudad se convierta en eso, en una localidad de acogida? Pues yo entiendo que imprescindible no es. Eso se podría haber dado sin ese acuerdo del ayuntamiento. Pero bueno, es muy facilitador. No es imprescindible, pero es muy facilitador. Y yo creo que a todos los niveles, desde el nivel ético, desde el nivel de sentimientos y de intención, es muy importante. Y además, afortunadamente, ese compromiso, esas palabras van acompañadas de un compromiso de financiación y de apoyo económico para poder acoger a esas familias dignamente. Entonces, bueno, pues me parece que no es que sea imprescindible, porque no era, y van a venir de todas maneras aquí, lo vamos a hacer si fuera necesario las ONGs y las personas sin el acuerdo del ayuntamiento, pero acompaña, ayuda, facilita, y es para dar la enhorabuena a todos los grupos políticos por este acuerdo, desde luego. Sonia, cada vez que se habla de acogimiento hay que hablar de medio o largo plazo, entiendo. No se puede hablar de algo a corto plazo, ya no solo por la tramitación burocrática a la que hacías antes referencia, sino también por las circunstancias en las que llegan estas familias. Si hablamos de necesidades, antes mencionabas una, como por ejemplo el idioma. Es necesario poder enseñarles en nuestro idioma, pero también poderles entender. Sí, sí. Nos tenemos que mentalizar de que es un trabajo no a corto plazo. El largo plazo dependerá de cuánto tiempo tarde en solucionarse la guerra en Siria y la gente pueda vivir a sus países. Hay que tener en cuenta que los refugiados, bueno, en ocasiones terminan quedándose en el país de acogida, pero en muchas ocasiones si vienen a raíz de unos problemas concretos, en este caso de la guerra en Siria, y si eso se solucionara volverían en su mayoría a su país, porque además estamos viendo que es gente que son profesionales en su gran mayoría los que están viniendo, porque la pobre gente, pobre paupérrima, no puede ni siquiera dar el paso de salir de Siria, se queda ahí enterrada en la guerra. Entonces, bueno, pues son, como digo, profesionales normalmente que tienen su carrera en muchas ocasiones en su país de origen y que eso se ha destruido, se ha perdido. Si eso se reconstruye, ellos volverán, si no, se quedarán aquí. Aún así, como eso probablemente sea a medio plazo, tenemos que mentalizarnos que es cuestión de años, probablemente, su estancia en nuestro país. No va a ser unos meses, no va a ser unas semanas. Y eso requiere de muchos medios económicos, sobre todo destinados en su gran mayoría, bueno, pues a acogerles humanitariamente en un primer momento, a cuidar que estén sanos, cuidar de que tengan que comer, cuidar de que tengan donde vivir, que empiecen a hablar el idioma español, pero luego destinados a una inserción sociolaboral futura, porque no pueden estar eternamente dependiendo de las ayudas de las instituciones o de las ONGs. Entonces, todo eso se tiene que dirigir a esa mejor inserción. Y como digo, primero va a ser una atención sanitaria primaria, va a ser una educación de los niños, porque tendrán que ir al colegio, unas clases de español, un conocimiento del medio, por así decirlo, como dan los niños, ¿no? Tienen que conocer el país en el que van a vivir, dónde se encuentran, ¿no? Dónde se encuentran, conocer los recursos, la forma de funcionar, porque en los distintos países eso funciona de distinta manera. Y todo ello bien hecho y durante el tiempo suficiente para que
poco a poco puedan defenderse por sí mismos. Desde el Ayuntamiento dicen que en cualquier caso serían varias decenas de refugiados los que lleguen hasta Burgos. Se habla de colegios, se habla de algún local, se habla de viviendas. ¿Qué sería lo recomendable para darles en un primer momento a esas familias? Porque yo no sé si facilitar locales o colegios es lo idóneo, o lo más aconsejable sería precisamente disponer del parque de viviendas necesario para que esas familias dispusieran cada una de un núcleo familiar desde donde empezar de cero, por lo menos el tiempo que vayan a estar. Bueno, yo no sé si una vivienda por cada núcleo familiar, pero sí que creo que la forma adecuada de que desarrollen su vida es en una vivienda, y que cocinen en esa vivienda, que se les proporcionen alimentos, pero que puedan defenderse por sí mismos. Una o dos familias, digamos, en una vivienda. Me parece eso mucho más correcto que un centro de acogida a gran escala, donde estén metidas, yo qué sé, 100 personas. Claro, te lo pregunto personas. por las imagens que mucha gente pueda tener en sus cabezas, sí, de otros centros de acogida de nuestro país. No hace falta irse Eso es un fuera, centro de ¿no? acogida de urgencia. Está claro que cuando alguien llega recién llegado, pisa el país y no avisa de que va a llegar, pues le tienes que poner donde puedas, ¿no? Y tienes que tener esas instalaciones, esas grandes instalaciones previstas. Pero si tú tienes una previsión de que esa familia va a venir a Burgos, por ejemplo, como es el caso, pues estaría bien pues tener un parque de viviendas disponible, o tener los medios económicos suficientes por parte de las ONGs para poder alquilar una serie de viviendas. Y luego se produciría el acompañamiento de esas familias, acompañamiento en los aspectos legales, porque lo primero que tienen que hacer es solicitar refugio, pero también acompañamiento, pues traducción, como bien decías. No solo ellos tienen que entender español, es que al principio nosotros les vamos a tener que entender a ellos. Sí que es cierto que muchos, como te decía, son profesionales, hablan mucho inglés, y bueno, yo creo que tampoco la dificultad va a ser máxima en ese aspecto. Hay algún sirio residiendo en Burgos que nos puede ayudar, y que de hecho ya se ha mostrado dispuesto a hacerlo. Y bueno, pues tratar de, entre varias entidades, con el apoyo y la coordinación de los organismos que así se decida, pues acompañar a esas familias para que formen parte de la ciudad de Burgos, y que con el tiempo, con la mayor normalidad, se integren dentro del día a día de nuestra ciudad. Son muchas las necesidades que estamos repasando y enumerando, pero Sonia, ¿es necesario también una ayuda directa en cuanto a dinero? Esas personas tienen que sobrevivir, al final tienen que llevar su día a día lo más normal posible dentro de la ciudad. Los programas de acogida, aparte de vivienda, o sea, lo principal, el alojamiento, la comida, que se pueda abordar de varias maneras, la alimentación, el vestido, es evidente que tienen que tener una ayuda de bolsillo. O sea, es que es muy difícil y también bastante inhumano que esas personas no tengan una mínima ayuda de bolsillo, que está previsto entre los gastos, no solo pues también compra de libros, que tendrán que comprar libros, está previsto probablemente alguna ayuda psicológica, hará falta. Una serie de necesidades que están más o menos cuantificadas, porque existe una experiencia previa, pero también hay previsto siempre una ayuda de bolsillo, porque eso además también sirve a ellos para organizarse. Es como a los niños o a cualquiera, ¿no? El dar una ayuda para aquellas cosas que ellos consideran indispensables. Eso siempre suele ser una ayuda pequeña, y que sus gastos pues puedan hacer a lo mejor una llamada privada a alguien en Siria que necesitan. A lo mejor si tienen 10 euros, pues ellos se lo tendrán que distribuir si esos 10 euros van a llamar a alguien en Siria, o enterarse de si un familiar ha llegado a Suecia, o pues yo qué sé, comprarse un paquete de tabaco si fuman. Sonia, de cara al próximo encuentro que vais a mantener las organizaciones del tejido asociativo con el Ayuntamiento, ¿hay alguna reivindicación a esta institución, alguna ayuda o urgencia que se le va a trasladar diciendo, bueno, los esfuerzos tienen que ir dirigidos en primer lugar hacia esto, al margen de que a nivel nacional se vayan intentando agilizar los trámites para que los refugiados puedan llegar a nuestro país cuanto antes? Hombre, yo creo que el papel del Ayuntamiento es clave en la coordinación de los recursos, es clave. Entonces yo creo que si se establece una figura de referencia, a lo mejor alguien dentro de los servicios sociales que sea referencia para todos, y que se dedique, que pueda hacer un seguimiento de los recursos que tiene cada organización, cada institución, y de las familias, y coordinar esto, su trabajo, yo creo que es por parte del Ayuntamiento sería lo ideal.
¿qué podríamos decirle a aquellas familias que están interesadas en colaborar, que quieren acercarse a asociaciones como Burgos Acoge, preguntar cómo pueden hacerlo? ¿Qué habría que decirles en este momento, teniendo en cuenta que está todavía todo un poco en el aire, aunque se sabe que van a llegar los refugiados? Bueno, yo creo que pueden perfectamente llamar ya a las entidades si tienen, por ejemplo, advirtiendo de su disponibilidad, pues yo tengo una casa en tal sitio, en tal dirección, estaría dispuesta a darla, yo quiero colaborar como voluntario, yo conozco el árabe y quiero, si surge algún problema de traducción, pues contar conmigo, contar con mi tiempo. Todas esas cosas se pueden ir recogiendo por las ONGs, nosotros lo estamos haciendo así, la gente que está llamando ofreciendo alguna colaboración, pues nosotros lo vamos recogiendo para en el momento que esas personas lleguen aquí, pues tener el máximo de recursos posibles. Sonia, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este ratito, que nos hayas aclarado muchos de los conceptos, ideas, ¿no?, que existen en este momento y ante esta situación. Espero que nos veamos pronto, hablando de que se han ido solucionando algunas Ojalá. de estas lagunas que existen y sobre todo desde Burgos Acoge que nos podéis explicar cómo se está llevando a cabo una vez que lleguen aquí ya los refugiados, precisamente esa distribución y al final cómo se va a intentar normalizar, si esa palabra se puede utilizar, sus vidas en la ciudad. Muy bien, contad con Muchísimas nosotros. gracias. Gracias. Y nosotros continuamos.